Saludos cordiales, estimado público espectador. Mediante el presente video, nuestro grupo se complace en exponer los temas más importantes en cuanto al procedimiento de reclamo en materia de carreteras. Esperamos que sea de su agrado. Al respecto, tenemos que en una primera instancia, estos se presentan ante la entidad prestadora de servicios de las infraestructuras de transporte de uso público bajo la competencia de OCITRAN y, en segunda instancia, al Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, también de OCITRAN. En cuanto al marco normativo regulatorio, tenemos dos reglamentos importantes. Primero, el Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público, que establece los derechos y obligaciones de los usuarios de las infraestructuras de transporte de uso público, portuaria, aeroportuaria, vial y ferroviaria que se encuentran bajo el ámbito de competencia de OCITRAN. Segundo, tenemos el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OCITRAN, el cual establece las normas y procedimientos administrativos que rigen la atención y resolución de los reclamos y controversias que tengan su origen en reclamos de los usuarios respecto de la prestación de los servicios a cargo de entidades prestadoras que sean reguladas y supervisadas por OCITRAN, las controversias entre entidades prestadoras o entre estas y los usuarios intermedios. Asimismo, regula el procedimiento de arbitraje, en los que corresponda. A continuación se abordará el tema de los casos emblemáticos en relación al procedimiento de reclamos en materia de carreteras. El primer caso que se abordará es la autopista del Sol, tramo Trujillo-Sullana. Acá esta concesión vial de 475 kilómetros se conecta tanto a las ciudades de Trujillo, a la ciudad de Sullana y a la ciudad de Chiclayo. Este contrato de esta concesión pues, fue firmado en el año 2009, pero las obras pues, presentaban importantes retrasos debido a una falta de entrega de terrenos por parte del Estado. El problema que se da en esta situación es que los usuarios reportaron reclamos por cobros indebidos en peajes, deficiente calidad en servicio vial y falta de señalización y mantenimiento. En el año 2018 pues, se registra 85 reclamos, muchos de los cuales pues, fueron rechazados por concesionarias sin mayor explicación. Ahora, la solución a la que se llega a arribar es que OCITRAN intervino con supervisión directa e impulsó una inversión de por más de 3.9 millones de soles en tramos específicos que conectaba Chicama, Chocope en La Libertad. Además, también exigió mejoras en el procedimiento de atención de usuarios para una resolución pues, más rápida y transparente. Ahora, otro caso que se tiene también en consideración como emblemático es la red vial número 4 del tramo Pativilca-Trujillo-Puerto Salaverry. Acá este tramo forma parte de la Panamericana Norte y es uno pues, de los corredores logísticos pues, más importantes del país porque conecta lo que son pues, zonas industriales, zonas agrícolas y portuarias. Esta está a cargo de la concesionaria pues, Autopista del Norte SAC y el problema que se presentó en este caso es que los usuarios denunciaron pues, cobros indebidos en peajes, el mal estado de las vías en ciertos sectores y la falta de servicios auxiliares como grúas o asistencia vial. La solución que se llega a arribar es que se implementa pues, un reglamento interno para la atención de reclamos, pero luego fue reemplazado por un reglamento único aprobado por CITRAN en este año que va del 2025, que estandariza el procedimiento de atención y de solución de controversias en todas las concesiones. A continuación, Buenas tardes, doctor, compañeros todos presentes. Bueno, en esta ocasión me ha tocado hablar a mí sobre un caso que es muy frecuente aquí, sobre todo en Cusco, sobre lo que debería ser el procedimiento de reclamo en materia de carreteras, el cual es llevado a cabo por OCITRAN. Eh, Vamos a dar un breve contexto para ello, en el cual se tiene en cuenta que en el corredor vial interoceánico sur, que conecta Cusco con Puerto Maldonado, los usuarios deben pagar peaje a las concesionarias con IRSA. Sin embargo, muchas veces este pago no se justifica, ya que los tramos presentan problemas evidentes. El asfalto está deteriorado, la señalización es deficiente y no hay servicios básicos como auxilio mecánico, limpieza o atención en caso de emergencias. Ante esta situación, los usuarios sienten que están pagando por un servicio que no reciben realmente. Por eso se han presentado reclamos ante OCITRAN, que es la entidad encargada de supervisar las concesionarias. Frente a este problema, una de las soluciones ha sido reforzar la fiscalización del contrato para que se cumplan los estándares mínimos exigidos.
en casos graves. Incluso se puede suspender el cobro del peaje. Además, se exige que la concesionaria invierte en mejoras como señalización, limpieza y atención al usuario. Sería todo de mi parte. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando la exposición, encontramos los presentes de observancia obligatoria. En estos, en materia de reclamos en carreteras, podemos decir que su acceso es un poco complicado y difícil, pero tenemos dos precedentes importantes que nos aclaran mucho la situación en la cual uno se puede encontrar acá a la hora de hacer un reclamo en materia de carreteras. Tenemos el primer caso, que es el expediente 100-2016 TC Tribunal de Solución de Controversias o CITRAN, en la cual el hablante fue Gerardo Enrique Guillén Usca y la entidad prestadora concesionaria peruana de vías. En este caso fue que el señor se transportaba por la carretera de Arequipa y producto de un hueco o un agujero en la carretera, él sufrió un accidente y un daño en su carro, en su vehículo, lo cual presentó un reclamo ante la entidad prestadora y en todo el proceso se analiza acá esta situación de que a él lo declaran infundado porque la carga de la prueba recaía en él, que él tenía que demostrar que había un hueco en la vía y también el cumplimiento de una obligación, que es de que la entidad prestadora haga un mantenimiento de la carretera de manera tanto la transitabilidad como la manera de infraestructura en materia del hueco o el agujero que presumía que existía. En eso se ha evaluado bastante, se ha determinado que el señor, bueno, el tribunal determina que el señor Gerardo tenía la carga de la prueba, que es decir, que tenía que demostrar que había un hecho, producto del cual no demuestra esto, además que él presenta una inspección de su vehículo, pero de fecha anterior. De él fue en enero del 2016 y el problema o el siniestro ocurrió en febrero del 2016, pasando unos días posterior al hecho. Y además hablaba sobre luces intermitentes sobre seguridad y no sobre los daños presentados. Podemos determinar acá que si uno quiere hacer un reclamo o algo ante Ocitran u otra entidad en materia del servicio público en carreteras, tiene que presentar pruebas y medios probatorios adecuados, pues si no, su reclamo sería infundado por no tener suficiencia en cuanto a la prueba, o sea, acreditar que hubo un daño y además un responsable. También tenemos el siguiente caso, que es el 66-2017, en la cual aparece el señor Martín Cornejo, que también tuvo otro accidente de vehículo en una carretera, en este caso en Tarapoto, y la entidad prestadora que es a la cual se va en contra es la concesionaria IRSA Norte S.A. Al final podemos declarar que todo este proceso interviene bastante acá, sí o sí, la carga de la prueba. Aquí el señor remite que, porque la carretera estaba en mantenimiento, él optó por una vía alterna, pero esta no estaba señalizada y el señor se fue de lleno y se chocó o provocó un daño fuerte a su vehículo. Y acá la entidad prestadora determina dos puntos. Primero uno, que la señalización de una vía alterna y otra que es una vía provisional. El señor cayó en la vía provisional y esto sucedió eso de las 6:30, cosa que aquí, como yo mencioné, es que la carga de la prueba tenía que recaer siempre en el usuario. Listo, muy buen día. Continuando con el tema de los procedimientos de reclamo en materia de carreteras, tenemos que entrar en el contexto que claramente para poder reclamar los problemas en torno a las carreteras existen diferentes canales, ¿no? Para lo cual, dentro de los formales, vemos que estas pueden ser presentadas de manera escrita a la autoridad claramente competente con detalles en el problema, ubicación y la evidencia, ¿no? Ahora vemos que los informales que prácticamente es en contacto directo con la entidad responsable o las asociaciones de los consumidores. Por otro lado, en carreteras concesionadas, pues el proceso puede variar entendiendo mecanismos específicos, ¿no? Como para cada queja se deriva en la concesionaria y las apelaciones a la autoridad reguladora. Claramente es crucial conservar toda la documentación relacionada al reclamo que uno desea presentar. Por otro lado, desenvolveremos lo que son las directivas para los procedimientos de reclamo en materia de carreteras. Pues claramente
Vemos que en este contexto no todas son uniformes a nivel global. Dentro de los elementos de los procedimientos de reclamos vemos la identificación de la autoridad competente, por otro lado vemos la forma de presentación del reclamo, la descripción detallada del problema, donde se puede tocar temas como la ubicación exacta, el tipo de daño, etcétera, ¿no? Ahora también vemos la evidencia como tal, fotográfica o videográfica, los datos del contacto del reclamante o cualquier otro dato que claramente puede ser crucial, ¿no? Para la presentación de dicho reclamo. Dentro de eso también vemos, ¿no?, lo que son los plazos de presentación, el proceso de investigación, asimismo la resolución de reclamo. A manera como hemos estado viendo con los expositores, llegamos a la conclusión que prácticamente los procedimientos de reclamo en materia de carreteras en el Perú, aunque formalmente establecidas, presentan claramente desafíos en la práctica. Vemos que la dispersión de responsabilidades entre entidades gubernamentales como Ministerio de Transportes y Comunicación y los gobiernos tanto locales y regionales, pues vemos, ¿no?, que en algunos casos concesionarias privadas claramente pueden dificultar la identificación de la autoridad competente y a la agilización de dichos procesos que se lleven, ¿no?, a cabo. Ahora, ojo, si bien existen canales formales para presentar reclamos, la falta de la transparencia y la burocracia y la lentitud en la respuesta pueden generar claramente frustración en las personas que presentan esto, ¿no?, a los ciudadanos. Asimismo, consideramos, ¿no?, mejorar la eficiencia de la transparencia de los procedimientos, incluyendo claramente la simplificación de los trámites y la implementación de mecanismos de seguimiento y monitoreo. Por otro lado, es crucial para poder garantizar el derecho de los peruanos a reclamar prácticamente por deficiencias en la infraestructura vial o obtener una resolución justa y oportuna, para lo cual la difusión de información clara y accesible sobre todos los procedimientos de reclamo también claramente vemos que es fundamental para poder empoderar a la ciudadanía y promover una mayor participación en la mejora de las carreteras del país. Muchas gracias. Con esto el grupo ha concluido.